Durante casi 40 años España estuvo bajo el control de un solo hombre, un régimen que duró muchísimo tiempo y eso claro nos lleva a una pregunta clave: ¿cómo es posible que un poder tan concentrado se mantuviera durante tantísimo tiempo? Pues en los próximos minutos vamos a intentar desgranar su anatomía para entenderlo. Para hacerlo, vamos a seguir una ruta bastante lógica. Primero, nos centraremos en la figura que lo era todo. Después, veremos los tres pilares que lo sostenían y el peculiar sistema legal que se montó. Luego, haremos un recorrido por su evolución a lo largo de las décadas. Y, para terminar, nos meteremos en el debate que todavía hoy sigue vivo sobre su verdadera naturaleza. Bueno, pues vamos al lío. Para entender el franquismo hay que empezar por lo más básico, por su núcleo, la concentración de absolutamente todo el poder en una única persona. Es que toda la estructura del Estado, la política, las leyes, la sociedad, todo, absolutamente todo, se construyó alrededor de la figura del caudillo, que era Francisco Franco. No era un presidente o un jefe de Estado al uso, no. Era la fuente de la que emanaba todo el poder. Y fijaos, esta es la frase que lo resume todo, la clave para entender la dimensión de ese poder. El propio Franco se declaró a sí mismo políticamente irresponsable. ¿Y esto qué quería decir en la práctica? Pues que no tenía que rendir cuentas ante nadie, ni ante un parlamento, ni ante un tribunal, ante nada ni nadie. Su autoridad era sencillamente absoluta. Claro, un poder tan bestial no se sostiene por sí solo, en el aire. Necesita una estructura muy sólida que lo apoye. Así que vamos a ver cuáles fueron esos tres pilares que mantuvieron en pie el edificio del régimen durante décadas. La idea de fondo, la base ideológica, era lo que se conoce como monismo político. Suena un poco técnico, pero es muy fácil de entender. Significaba que no había sitio para nadie más. Se eliminaron de un plumazo todos los partidos políticos, todos los sindicatos y toda la vida pública se metió a la fuerza en una única estructura controlada, por supuesto, por el régimen. Y esa estructura se mantenía en un equilibrio, a veces bastante tenso, entre tres grandes instituciones. Por un lado el ejército, que era la garantía de la fuerza y el orden; por otro la Iglesia, que le daba al régimen una legitimidad moral y social importantísima; y finalmente el movimiento, que era el partido único, el instrumento para controlar a la sociedad. Franco, en la cima, hacía de árbitro entre estas tres familias del régimen para asegurarse de que nadie le tosiera. Y aquí llegamos a una de las cosas más curiosas del sistema, a una paradoja tremenda. El régimen necesitaba aparentar que era un Estado de derecho, necesitaba leyes, pero claro, no quería una constitución de verdad que le pusiera límites. La solución que encontraron fue una genialidad bastante siniestra. Fijaos en este contraste, porque es clave. Una constitución normal, como la que conocemos, establece derechos para la gente y, sobre todo, limita el poder del Estado. Pues las leyes fundamentales del franquismo hacían justo lo contrario. Creaban una fachada, una apariencia de que había instituciones, pero en realidad no protegían a nadie. Y para colmo, el gobierno las podía suspender cuando le diera la gana. Y ojo que este andamiaje legal no se montó en 2 días. Fue algo que se fue construyendo poco a poco, a lo largo de 30 años. Se iban sacando leyes que, una a una, iban creando esa apariencia de Estado de Derecho, pero que en el fondo solo servían para una cosa: consolidar el poder, nunca para repartirlo o controlarlo. Así que al final la consecuencia de todo este entramado era muy clara: la negación de raíz de libertades que hoy nos parecen totalmente básicas. El derecho a formar un partido político, a crear un sindicato libre, el derecho a la huelga, todo eso simplemente no existía. Estaba prohibido. Pero sería un error pensar que el franquismo fue siempre igual durante sus 40 años. Para nada. De hecho, una de las claves de su supervivencia fue su increíble capacidad de adaptación. Vamos a ver cómo fue cambiando a través de 4 grandes etapas. Todo empezó en un contexto de guerra, con una estética y unas ideas muy cercanas al totalitarismo de la época. Pero claro, el eje pierde la Segunda Guerra Mundial y de repente hay que cambiar de chaqueta para que los ganadores, los aliados, no te dejen completamente aislado. Luego, a partir de los 50, viene la etapa del desarrollo económico, que modernizó el país y se intentó dar una imagen más institucional. Y ya al final, en los últimos años, el régimen entró en una crisis de la que ya no saldría, con una sociedad que había cambiado mucho y un dictador cada vez más mayor. Y con todo esto llegamos a la parte final. Porque aunque parezca mentira, casi medio siglo después de su fin, la naturaleza exacta de este régimen sigue siendo un tema de debate muy intenso entre los historiadores. Es que, precisamente por eso, porque duró tanto y fue capaz de cambiar de piel, no es nada fácil ponerle una etiqueta definitiva. No tiene nada que ver la España de los años 40 con la de los 70, y eso, claro, complica muchísimo cualquier análisis histórico. Y aquí está el meollo de la cuestión, la gran pregunta. ¿Fue un régimen totalitario de esos que intentan controlar absolutamente todos los aspectos de la vida de la gente? ¿O fue más bien autoritario,
uno que se contentaba con eliminar a la oposición política, pero dejaba ciertos espacios de pluralismo en lo social o en lo económico. Pues es un debate que sigue muy abierto. Y todo esto nos deja con una reflexión final que, la verdad, va mucho más allá del caso concreto de España. Analizar el franquismo nos sirve para pensar en una pregunta universal. ¿Cuáles son los mecanismos que hacen que un poder personal de un solo individuo consiga convertirse en una institución y aguantar décadas? Una pregunta que sin duda sigue siendo muy relevante a día de hoy.